variable independiente. Les decía que en los capítulos anteriores estudiamos el concepto de función y tipo de funciones, como función lineal, función cuadrática, función exponencial y función logarítmica. Se analizaron características de las funciones como dominio, imagen, intervalos de crecimiento, de decrecimiento, positividad y negatividad, intersección con los ejes coordenados, traslaciones horizontales y verticales, aplicaciones económicas de ellas, también el concepto de límite y continuidad de funciones. ¿Sí? En este capítulo abordaremos el concepto de derivada de una función, ¿sí? Fíjense que acá aparece como la derivada de una función de una variable independiente, la definición, ¿sí? Que fue lo que dije recién, el concepto de derivada de una función, dando comienzo al estudio del cálculo diferencial, o sea, a partir de la unidad 4, de esta unidad. ¿Sí? Siendo los matemáticos precursores del análisis diferencial, podríamos mencionar a Leibniz y Newton, ¿sí? Matemáticos desde la antigüedad. Y después se va a continuar con las aplicaciones de este concepto en el análisis de funciones y su utilidad en las ciencias económicas, ¿sí? Vamos a comenzar con el análisis del comportamiento de estas gráficas. Sí, fíjense la pregunta. ¿Cuál de estas funciones cambia más rápidamente en el intervalo x0, x1? O sea que nos interesa comenzar analizando, ¿sí?, estas variaciones de las funciones dentro de este intervalo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La función y igual a f de x o la función y igual a g de x en el intervalo x0, x1? ¿Cuál de las dos les parece que crece más rápidamente? Yo no puedo ver nada, profe. Y es igual a g de x. La función y igual a g de x. ¿Por qué te parece que crece más rápidamente? Porque se acerca al eje de las y. Ajá, se acerca al eje de las y, o sea que podríamos estar diciendo, ¿sí?, que la función g de x tiene un crecimiento más rápido, o es como que si estuviese más empinada, por así decirla, la representación gráfica. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. ¿Todos se dan cuenta de esta situación? Profe, también podría ser porque por cada cambio de X se producen más cambios en Y. Lo que pasa es que estamos hablando en el mismo intervalo, x0, x1, o sea, con un intervalo constante. La función g de x tiene el coeficiente supuestamente más grande que f de x. Claro, si podríamos estar diciendo, si fuesen funciones exponenciales, es como que si la función g de x estuviese como más, por así, empinada respecto de la función f de x. Sí. ¿Sí? Sí, bueno. Profe. Entonces, las preguntas que nos hacemos en este comienzo es, ¿cómo medimos ese cambio y cuánto, y el otro interrogante que nos haríamos es cuánto más rápido, porque nosotros estamos diciendo que una crece más rápido que la otra, o sea, ¿cómo hacemos para medir ese cambio y cómo hacemos para medir eso que nosotros decimos crece más rápido que otro? ¿Sí? Bueno, ¿cómo medimos ese cambio en las funciones lineales? ¿Sí? Fíjense en las funciones lineales. Hay una representación gráfica. La fórmula de la pendiente. La fórmula de la pendiente. Bien. ¿Y cuál es la fórmula de la pendiente?
que vos estás mencionando. Y 2 menos I1, y 2 sería M es igual I2 menos I1 sobre X2 sobre X menos X1. Ajá, perfecto. ¿Y quién era ese? O sea que podríamos estar diciendo que ese cociente, ¿sí?, que vos estás mencionando recién, es el cociente entre, ¿qué podemos decir que hay en el numerador? La Y diferencia de sería la valores de base, qué. claro, El cambio de en 2 I. puntos. Sería X2, el X1. cambio en I, perfecto. Están hablando dos compañeros juntos. Recién escuché a una compañera, el cambio en I sobre el cambio en X. Y el compañero de recién dijo algo que yo le estaba preguntando, la diferencia de valores de quién. De X sub 1 De 2 sobre X puntos, sub 2. X2. No, en el numerador, ¿qué tendría que haber? Si decimos, Ah, de delta I sobre delta X, claro, como dice ahí. claro, y si aparte decimos delta I sobre delta X, quiere decir que en el numerador, cuando decimos delta I, hay una diferencia de valores de ¿qué? Esto, De I sub imágenes. 2 menos I sub 1, ¿qué serían? Son las imágenes. Bien, las imágenes o valores de ordenadas, ¿sí? De Y ordenado. cuando decimos X2 menos X1, estamos hablando de la diferencia de valores de abscisas. Dominio. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la representación gráfica que tenemos aquí arriba crece más rápido que la que está acá abajo, ¿sí? ¿Y por qué crece más rápido? Y nosotros lo pudimos ver o lo pudimos medir en el caso de la función lineal. ¿A través de quién? Con lo que dijo el Y compañero el delta. recién de la pendiente. A través de la pendiente, ¿sí? O sea que en la primera representación, la pendiente es mayor que el valor de la pendiente que está en la representación de abajo, ¿sí? Profe, ahí Sí. Cruz, Daniela, Sofía quiere ingresar. Sí, cuando haya algún participante que quiera ingresar, yo los voy habilitando. No hace falta que me avisen porque me aparece. Gracias de todos modos. Yo al estar presentando no lo puedo, no lo puede ver, yo claro. no lo puedo ver, pero la profe Lorena sí lo ve y lo hace. Yo los voy incorporando. Bueno, entonces decíamos, esta variación será constante en todo el intervalo. Y el cociente incremental, no sé si lo habíamos mencionado con anterioridad cuando hablábamos de la pendiente, este cociente incremental, en realidad, ¿qué es? El cociente incremental es, obviamente, el cociente, es la división entre ¿quién? Entre el incremento de la función sobre el incremento de la variable, ¿sí? Y mide exactamente el cambio de la función con respecto al cambio, ¿sí?, de la variable, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estamos analizando? Cómo medimos ese cambio en las funciones lineales, ¿sí? Y también si las funciones lineales sufren el mismo cambio en la variable independiente x, pero el cambio que se sufre en la función, nos preguntamos y nos interesa en este momento, si siempre será el mismo o no. ¿Sí? Entonces, no vamos a trabajar siempre con función lineal. ¿Qué pasa cuando trabajamos con o consideramos una función logarítmica? ¿Cómo medimos ese cambio en la función logarítmica? Fíjense, tenemos la representación de la función y igual logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Y tenemos también la representación de la función y igual logaritmo en base 3 de x. ¿Cuál de las dos, ¿sí?, crece más rápido en un intervalo considerado, manteniéndose fijo, por ejemplo, en el intervalo 1, 2? ¿La función igual logaritmo en base 2 de x
o la y igual logaritmo en base 3 de x? En base 2. En base 3. En base 2. Base 2. Bueno, tenemos las dos. ¿Qué les parece? A ver, ¿cuál crece más rápido? Por la pendiente que tiene hacia arriba buscando, abriéndose de X, base 2. Pero Bueno. no sé. Yo Está pienso bien. que base 3. Coincido con el compañero, logaritmo de base 2 de x. Crece más rápido. Claro, va creciendo, ¿sí? O sea, cuanto mayor, acá tenemos las dos representaciones de las funciones y igual logaritmo en base 2 de x e igual logaritmo en base 3 de x. Obviamente no podemos estar hablando de la pendiente, ¿sí? De esta función porque no estamos trabajando con funciones lineales, acuérdense. Entonces, Bueno. ¿Cómo? No, gracias, digo, por el término, porque utilicé mal el término. No sé. No, está bien, para eso estamos. Cuanto mayor es la base, en este caso, la base B, más lento, cuanto mayor es la base, fíjense, se va como acercando más o acostándose más sobre el eje de abscisas. En el caso de la función y igual logaritmo en base 3 de x. O sea que es más lento el crecimiento de la función cuanto mayor es la base. ¿Está bien? O sea entonces que para poder medir la rapidez de cambio, ¿sí? Para poder medir la rapidez de cambio de una variable con respecto a otra, fíjense que estamos haciendo la comparación de una variable con respecto a otra, tendremos que referirnos a lo que varía y con relación a la variación de x. Es decir, deberemos analizar las variaciones relativas, ¿sí? O sea que, ¿qué nos interesa a nosotros? Ir evaluando e ir abordando hasta ahora, ¿sí? Calcular esas variaciones en funciones que no son lineales, ¿sí? Primero trabajaremos en un intervalo y después en un punto. Y estas variaciones relativas, para poder analizar estas variaciones relativas, debemos recordar primero, ¿sí?, los incrementos absolutos. Cuando hablábamos de incrementos absolutos, ¿qué tenemos que mencionar? El delta i y delta x. ¿Quién es el delta i? Es el incremento absoluto de la función. Ojo con esto que es lo más importante, ¿sí?, que uno tiene que ir recordando. Incremento absoluto de la función es la variación, ¿sí?, de la función. Por eso decimos que el incremento de i, ¿sí?, cuando la variable o cuando la función varía de i sub 1 a i sub 2, el incremento absoluto de la función es la diferencia entre i sub 2 menos i sub 1. ¿Está bien? En las funciones lineales, nosotros ya habíamos, ¿sí?, marcado, ¿sí?, o representado cuál es el incremento de la función. Fíjense, ¿quién es i sub 2? Es la función evaluada en x2. ¿Y quién es el i sub 1? Es la función evaluada en x1, donde representábamos el incremento absoluto de la función sobre el eje de ordenadas, este segmentito que está representado con rojo. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿cuál es el incremento absoluto de la variable? Para no decir variable dependiente o decir variable independiente. Fíjense, directamente, ¿cómo lo mencionamos? Incremento absoluto de la función e incremento absoluto de la variable. Cuando decimos de la variable es porque es la variable x. ¿Está bien? También, ¿qué es? Sí. Cuando x varía
de X1 a X2, ¿sí? Entonces, el incremento, el delta X, que se simboliza como delta X, va a ser la diferencia entre ¿quién? Entre X2 y X1. Nosotros digamos, lo que estamos analizando y lo que ustedes están visualizando son incrementos positivos de la variable y de la función. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué recordamos acá? Incrementos absolutos de la función y de la variable. Bueno. Ahora, ¿sí? Cuando relacionamos los incrementos para medir cuánto varía una variable con relación a la variación de otra, tenemos, ¿sí? O aparecen las variaciones relativas que habíamos dicho anteriormente. Entonces, cuando relacionamos los incrementos absolutos, incremento absoluto, dijimos delta I, que expresa el cambio de la función, con el incremento absoluto delta X, que expresa el cambio de la variable independiente, obtenemos variaciones relativas. Esa variación relativa, ¿qué es? Es el cociente entre el incremento de la función y el incremento de la variable. ¿Sí? ¿Cómo se expresa? Como f en x2 menos f en x1 dividido ¿quién? x2 menos x1. Que es lo mismo que decir y sub 2 menos y sub 1 dividido x2 menos x1. Siempre tengan en cuenta que estamos acá considerando el punto de coordenadas x2 y sub 2, x1 y sub 1. ¿Está bien? Este cociente, ¿qué nos indica? Este cociente, o sea, nos indica cuánto está cambiando en promedio la función por cada unidad de variación de la variable independiente en ese intervalo considerado. ¿Sí? Ya vamos a ir resolviendo, ¿sí?, algunas situaciones en particular, algunos ejemplos, para que se vaya entendiendo. Cuando acá decimos cuánto está cambiando en promedio la función por cada unidad de variación de la variable independiente, ¿qué los lleva a ustedes a pensar alguna situación en particular cuando uno dice, me refiero a algún ejemplo de la vida diaria, sí? Y como que está comparando cuando se mueve uno, cuánto se mueve el otro. Exacto. ¿Y qué ejemplo podríamos estar diciendo? A ver. Por ejemplo, un precio de un producto, ¿cuánto va variando con la inflación? Por ejemplo, se me ocurre. El precio de un producto, ¿sí?, en un intervalo considerado. Y alguna otra situación más relacionada con el ámbito de la física, por así decirlo. Y mientras, qué sé yo, no sé si físico, química, pero cuanto más alto la voy, velocidad. menos fuerza de gravedad hay. Cuando hablamos de velocidad, que podemos decir, bueno, en promedio, ¿cuál es la velocidad a la que puede estar transitando un determinado móvil? ¿No es Y cierto? delta E sobre delta T sería espacio sobre tiempo. Exacto, hay muchos ejemplos, ¿sí? Por eso no es específico del ámbito de las ciencias económicas, pero quizás es lo más cercano a lo que ustedes podrían conocer o han escuchado. ¿Está bien? Como las promociones de los grandes supermercados, sí, profe, si te lleva uno, te cobran uno, si te lleva dos, te cobran 1,5. ¿Así también? No necesariamente. No, ahí no. No, por ese lado no.
Ah, bueno. No compro la oferta entonces. No. No, porque ahí no es un cambio, ahí no sería cómo va cambiando la variable, porque en realidad ahí juegan otras cosas. Claro. No. Estoy queriendo pensarlo. A ver. Bueno, mientras la profe Lore va pensando alguna situación en particular, ¿sí? Bueno, esta tasa de variación media, ¿sí? Que en realidad es el cociente entre el incremento de la función y el incremento de la variable, ¿sí? Se denomina, fíjense las denominaciones que tiene tasa de variación media, se denomina también cociente incremental, ¿sí? Bueno, tasa de variación media, también razón de cambio medio, ¿sí? Por eso les decía, cuando, por ejemplo, podríamos hablar de una velocidad promedio, quizás podría ser lo más cercano a algún conocimiento de ustedes. Bueno, van a empezar a surgir algunas preguntas, ¿sí? Y algunas relaciones que tenemos que ir haciendo para desembocar en el concepto que habíamos dicho, ¿sí? Que es el concepto de derivada de una función en un punto. Entonces, nos preguntamos, ¿qué relación existe entre la tasa de variación media y la pendiente de la recta secante a la curva? ¿Sí? Bueno, fíjense, estamos representando una función y igual a f de x, ¿sí? Que pasa por los puntos x, f de x, o los puntos x, f de x pertenecen a la función. Acá tenemos otro punto, fíjense, ¿sí? Que marqué sobre el eje de abscisas, que es x más delta x. Quiere decir que es al valor x, se lo incrementó, ¿sí? Se le sumó algo constante, que ese es el incremento de la variable, ¿está bien? Y su imagen, a través de la función, la encontramos sobre el eje y, que ¿quién es? Es f de x más delta x. Ahí tenemos el otro punto. ¿Sí? Trazamos la recta secante. ¿Qué es una recta secante a la curva? ¿Por qué decimos que esto que hemos marcado acá con rojo es la recta secante a la curva que pasa por los puntos de coordenadas x, f de x, x más delta x, f de x más delta x? Esas son las coordenadas de los puntos. ¿Por qué es una recta secante a la curva? Porque es la recta que atraviesa los dos puntos que se tienen que utilizar para determinar el TBM. Bien, la recta secante es la recta que corta a la curva o a la gráfica en dos puntos distintos, ¿sí? Entonces, fíjense, el incremento, ¿sí? De la función delta i, el incremento de la variable, que está el incremento de la función marcado con verde sobre el eje de ordenadas, ¿sí? El incremento de la variable también representado con verde sobre el eje de abscisas. La tasa de variación media en el intervalo, siempre es importante tener en cuenta, ¿sí? En el intervalo x, x más delta x, ¿qué es? Es el cociente entre el incremento de la función y el incremento de la variable. Habíamos dicho que la tasa de variación media nos permite obtener el promedio de la variación de una función por cada unidad de variación de la variable independiente x en este intervalo que estamos trabajando. ¿Sí? Pero dados dos puntos de coordenadas conocidas, que dijimos recién, que eran los puntos x, f de x, y el otro punto que tiene como abscisa x más delta x
y como valor de ordenada f de x más delta x, ¿sí? Nosotros, fíjense, no perdamos de vista que estamos viendo la relación entre la tasa de variación media y la pendiente de la recta secante a la curva. ¿Cómo hacemos para calcular la pendiente de una recta? Independientemente cuál sea. La pendiente de una recta, ¿qué hacíamos? Que yo se lo había ya preguntado al comienzo. ¿Sí? ¿Cómo lo calculábamos? Como el cociente entre el incremento de la función y el incremento de la variable. ¿Está bien? ¿Cuál es el incremento de la función? El delta i. ¿Cómo lo obtenemos? A este segmento que hemos representado acá con verde. Sería la distancia que hay desde 0 a f de x más delta x, que sería todo esto que estoy marcando acá, ¿sí? Menos f de x, que es lo que tenemos acá en el cociente, en el numerador. ¿Se entiende? Y en el denominador, el delta x. Entonces, ¿qué respuesta me pueden decir ustedes? ¿Qué relación existe entre la tasa de variación media y la pendiente de la recta secante a la curva? ¿Cómo son? ¿Se entiende la pregunta? ¿Puede ser La que tasa de sea? variación media sería la recta secante. La tasa de variación media es la recta secante. Fíjate lo que dice acá. Tasa de variación media, incremento de y sobre el incremento de x. ¿Y acá qué dice? Incremento de y sobre incremento de x. ¿Igual a qué cosa? A la recta. A la recta sería la secante. pendiente de la recta. Claro. Exacto, es la pendiente, Claro, es la de la pendiente. recta secante. ¿Qué relación existe entre las tasas? La relación que existe es que a medida que crece El la denominador tasa de es más variación chico. media, crece más, digamos, decrece la pendiente de la recta secante de la curva. Si el delta x es más chico, ya voy a tener una Claro. una recta tangente en realidad, más que una recta secante. Bueno, pero todavía no llegamos a lo que es recta tangente. Cuando acá les pregunto sobre la relación que existe, es lo que hemos colocado acá abajo, que geométricamente la tasa de variación media coincide con la pendiente de la recta secante a la curva que pasa por estos dos puntos. ¿Eso se puede observar o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende eso? Todo lo demás que ustedes están diciendo es como que ya vamos a ir avanzando. Ustedes están pensando en que esta recta secante puede quizás tener una posición límite, porque nosotros dijimos que íbamos a analizar esas variaciones, ¿sí? En funciones que eran no lineales, en un intervalo y en un punto. Entonces acá lo estamos analizando en un intervalo, en el intervalo de coordenada, en este intervalo que es x, x más delta x. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la tasa de variación media en el intervalo x, x más delta x, que es el incremento de la función sobre el incremento de la variable, coincide, o sea que es igual a la pendiente de la recta secante. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Claro, como que hay una función ahí, como que una función lineal en ese segmento. Claro, por eso la coincide recta, justo con la pendiente, ¿no? la recta, ¿Sí? la recta sí es una función lineal. Claro, sí, sí. Por eso, como es una función lineal, no fuimos a calcular su pendiente y ustedes ya sabían calcular la pendiente de la recta. ¿Por ahí vamos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, entonces,
Veamos un caso en particular. Calculemos la tasa de variación media para una función, ¿sí? Y igual a x cuadrado en el intervalo 1, 4. Tasa de variación media. Ya dijimos, ¿sí? Lo que era la tasa de variación media, que mide el promedio de la variación de la función en ese intervalo por cada unidad de variación de la variable independiente. Creo que lo vamos a repetir como 20 veces hoy, más o menos. Entonces, la fórmula, ¿sí? O sea que vamos a calcular, fíjense, acá tenemos la función y igual x cuadrado en el intervalo 1, 4. ¿Sí? En este intervalo nos interesa calcular esta tasa de variación media. Entonces, vamos a ir marcando o representando algunos puntos que pertenecen a la función y igual a x cuadrado. Por ejemplo, ¿cuáles? El 1, 1, el 2, 4, el 3, ¿cuál sería? 9. Bien, sin miedo y sin duda, que sería, ¿cómo hacemos para encontrarlo? Si el valor de abscisa... Elevado al cuadrado. Exacto, 3 elevado. 4 sería 16. Sí, estoy tratando de... No, estaba escuchando las voces de ustedes y me parece que alguno de esas voces las conocía. Pero bueno, ya les voy a decir. Si me sale. Si recuerdo. Ya los voy a identificar. Sí. 3 al cuadrado, que es 9. Y 4, la imagen, ¿cuál sería? 16. Bien, 16. 4 al cuadrado, que es 16. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a calcular la tasa de variación media en intervalo 1, 4. ¿Se entiende? Incremento de la función sobre el incremento, ¿sí?, de la variable. ¿Qué sería? Si es en el intervalo 1, 4, ¿qué tenemos que hacer? F de 4, que es 16, menos ¿cuánto? F de 1. ¿Y F de 1 cuánto es? Es 1. Dividido, ¿quién? El incremento de la variable. Y el incremento de la variable es ¿cuánto varió? ¿Sí? La variable X cuando pasa de 1 a 4. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3 unidades. Por eso acá tenemos el 3 en el denominador. Al realizar ese cociente, ¿cuánto nos da? 5. Fíjense, acá tenemos el incremento de la variable, el incremento de la función. O sea que 15 dividido 3 es 5. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, esa tasa de variación media en el intervalo 1, 4, que nosotros dijimos recién, que la tasa de variación media coincide ¿con quién? Con la pendiente. Con la pendiente de la recta secante. La recta secante. Bien. ¿Qué sería? Que si nosotros hubiésemos trazado una recta que une los puntos 1, 1 y 4, 16, la pendiente, ¿cuánto sería de esa recta? 5. Perfecto. Bien. Muy bien. Ahora, calculamos la tasa de variación media en el intervalo 1, 2. ¿Sí? Realizamos el cociente y esa tasa de variación media nos da 3. Fíjense, el incremento de la función, que es 3, el incremento de la variable, ¿sí?, que es 1. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes nos preguntaban en su momento cuando estábamos trabajando con funciones lineales? Por lo menos, yo recuerdo que si por lo menos nuestra comisión por ahí nos preguntaban si ese ritmo de cambio de las funciones lineales pasaba, que las funciones lineales es constante, en las funciones cuadráticas también era constante.
¿Se acuerdan? Bueno, fíjense qué es lo que vamos viendo acá. Si hacemos, fíjense, tomamos intervalos diferentes, ¿sí? ¿Esta variación es exactamente la misma? No. 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 Ajá, no es la misma. Bueno, acá tomamos, ¿qué calculamos? La tasa de variación media en el intervalo 2,3. En el intervalo 2,3, esta tasa de variación media, ¿cuánto nos da? Nos da 5. Y en el intervalo 3,4, ¿cuánto nos da? Nos da 7. ¿Se dan cuenta? Sí. Pero ¿qué Sí. podemos decir? Que si después hacemos el promedio, eso nos da 5, que es exactamente lo que sucede en el intervalo 1,4. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Profe. Si Sí, usted por eso tiene, decimos- vamos a suponer, si usted tiene en las X hasta ponerle hasta el 20, siempre el promedio va a ser 5 en esta función. Si yo tengo, ¿qué cosa? Si yo sigo, en vez de tener hasta el 4 en las X, digamos, hasta 4 unidades, tengo hasta 20. De acuerdo a la función que tengo, y es Y igual no, a pero X. tendría que estar calculando. Lo que pasa que cuando calculo la tasa de variación media, si vos me decís en el intervalo 1,20, acá ¿qué tendría que hacer en el numerador? La Sí, F sí, de cambiar. ¿cuánto? No, sí tengo que cambiar, dividido 20. Y bueno, por eso. Por Entonces, eso, pero a lo mejor la pregunta no es... sé cuánto me va a dar. Está, eso quería saber yo. Está. Tendría que hacer F de 20 menos F Claro. de 1 sobre 19. Claro, Cuando hago F de 20, acá tendría que ser 20 al cuadrado. O sea que acá me quedaría 20 al cuadrado es 400. claro. 400 menos 1 sobre 19. No te Claro. da 5. No. Sería Ajá. 399 dividido 19. Sí, 21. Va creciendo, parece. Sí. claro, obviamente. Porque cambia el intervalo. ¿Se dan cuenta? Sí. Que además, al ser distinto el intervalo, y fíjense ustedes, la gráfica de la función cuadrática es distinto el tramo. Entonces, mientras un tramo de X más amplio tomemos, la última parte va a estar más empinada. Más, Claro. de hecho, miren ustedes ya nomás, alrededor del 4 es mucho más empinado que alrededor del 1. Entonces, mientras más empinado, el ritmo de cambio va a ser más alto, va a cambiar más rápido o en más cantidad en la función ante un cambio en la variable independiente, ante un cambio en X. Por eso, de hecho, si tomamos el intervalo hasta el 20, la tasa de variación da 21, los 3,99 dividido 19. Ajá. Claro. Está. Sí, fíjense Sí, que sí. ustedes también tienen en la teoría la representación gráfica, donde le dice ritmo de cambio versus cambio promedio. Tienen una función, ¿sí?, lineal, que está denominada como G igual a G de X, ¿sí?, en un intervalo que va de 0 a 1, y después tienen una función igual a F de X. El intervalo de abscisa es el mismo que es 1, ¿sí? El intervalo de la función, ¿sí?, también se mide de 0 a 3, pero depende, ¿sí?, el tipo de función, cuanto más empinada, que era lo que le estábamos mencionando recién. El ritmo de cambio va a ser diferente. Lo pueden ver ahí mismo. Sí. Acá también. Lo pueden Fíjense, ver, claro. acá tienen X cambia en una unidad y la Y en 3. La X cambia en 1 y acá cambia en 5. Acá la X cambia en 1 y acá cambia en 7 y así. Claro, va creciendo. Claro, sí, sí. Ahora entiendo, profe. Bien. Bueno,
Otra de las preguntas que nos vamos haciendo es ¿qué sucede con las rectas tangentes a medida que el incremento de la variable tiende a 0? Que esto es lo que más o menos ustedes nos estaban, quizás algunos, me parece recién, tratando de comentar, ¿sí? Entonces tenemos la función y igual a f de x, ¿sí? Los puntos de coordenadas x0, f de x0, por ejemplo, marcamos otro punto que también representa la función x3, f de x3, y trazamos la recta secante. La recta secante, tengan en cuenta que pasa por los puntos x0, f de x0, x3, f de x3. En este intervalo, en el intervalo x0, x3, acá tenemos el incremento de la variable y la recta secante. Fíjense que está representada con el mismo color. ¿Está bien? Bueno, ¿qué queremos mencionar? Digamos, en función de la pregunta que dice, ¿qué sucede con las rectas secantes a medida que el incremento de la variable tiende a 0? ¿Qué significa esto? Que nos vamos a ir aproximando con valores de abscisas cada vez más cercanos al x0. Quiere decir, este delta x es cada vez más chiquito. ¿Está bien? Tomamos, por ejemplo, el punto x2, ¿sí? Y su imagen por la función, o a través de la función f de x, ¿quién es? Es f de x2. Entonces, trazamos la recta secante. Fíjense, la recta secante que está representada con verde, en este intervalo, en el intervalo x0, x2. ¿Está bien? Nos vamos aproximando al x0. Fíjense qué va sucediendo con las rectas secantes. Tomamos otro valor, x1, más próximo al x0, calculamos su imagen a través de la función igual a f de x, trazamos, ¿sí?, la recta secante. El incremento, fíjense que acá tenemos el intervalo x0, x1. ¿Sí? O sea que a medida que los valores de estos valores se vayan siendo cada vez más pequeños, o sea, más pequeños no, vayan aproximando, al x0, la recta tangente, las rectas secantes se van comportando como una ¿qué? Como una recta tangente. ¿Quién es la recta tangente? La recta tangente es la limitante de las rectas secantes. Es la recta que toca a la gráfica en un solo punto. ¿Está entendido? ¿Qué está marcado en rojo, profe? La que está marcada con rojo, sí. Esta. Esta es la recta tangente. ¿Sí? O sea que las rectas secantes tienden a comportarse como la recta tangente cuando el incremento de la variable tiende a ser 0. ¿Está entendido? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. Son varios los conceptos que después los vamos a ir después los vamos a conectar todos, pero los tenemos que ir viendo por separado. Entonces, ya sabemos que las rectas secantes se aproximan o se comportan como la recta tangente a medida que el incremento de la variable tiende a 0. Entonces, ¿cuál sería la próxima pregunta que nosotros nos tenemos que realizar? Es ¿qué sucede con las pendientes de las rectas secantes a medida que el incremento tiende a 0? Y acá ya cada vez también nos vamos a acercar al objetivo nuestro, que es la definición de la derivada. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué sucede con las pendientes de las rectas secantes a medida que el incremento de la variable tiende a 0?
Fíjense, acá tenemos en la representación gráfica de la función, tenemos la recta secante, que está representada con azul, la recta tangente, que está con rojo. Tenemos representado el incremento de la variable, tenemos también representado acá con, podríamos decir, con un amarillento medio naranja, el incremento de la función. ¿Qué les parece que puede estar sucediendo? Y el denominador se achica. No es 0, pero se achica. Ajá. Entonces, Tiende a desaparecer, o sea, cuando es horizontal. no necesariamente que sea horizontal. A mí se está confundiendo con el delta X azul, por eso. Ojo, vos estás mirando, Pablo, la recta tangente que está con rojo, pero la recta tangente es la que toca a la gráfica en este punto, no necesariamente tiene que ser horizontal, porque si fuese horizontal no la corta en un punto, o sea, la atraviesa, pero no la toca en un punto. Y el numerador cada vez es más grande, es algo dividido algo muy chiquito, o sea, me da un número más grande. Pero ustedes, fíjense en relación a la pregunta, ¿qué sucede con las pendientes de las rectas secantes a medida que el incremento tiende a 0? ¿Tendrá algo que ver la pendiente? Menores. Las pendientes son menores. ¿Tendrá algo que ver las pendientes de las rectas secantes que habíamos visto acá? Fíjense. Sí, ¿tendrá algo que ver las pendientes de estas rectas con la pendiente de la recta tangente? Claro, tiende a hacerse tangente, lo que había dicho usted, profe. Bien. Bueno. Y acá en el chat Ángeles dice, ¿estaríamos midiendo el cambio de la función en un punto? Exacto. Ese era, nosotros habíamos dicho que uno de los objetivos era calcular esas variaciones en las funciones no lineales en un intervalo y en un punto, para llegar a esto, ¿sí? La variación de la función en un punto. ¿Está bien? O sea, la tasa de variación instantánea permite obtener la variación de una función en un punto x igual a x0 dentro de un intervalo x0 más delta x cuando el incremento de la variable tiende a 0. Tasa de variación instantánea. Nosotros hasta ahora, ¿qué teníamos en cuenta y qué conocíamos? La tasa de variación media. ¿Está bien? Sí, sí. O sea que la tasa de variación instantánea, ¿qué es? El comportamiento en un punto. La pendiente de la recta tangente en un punto sería. Exacto, es la pendiente de la recta tangente. Por eso la pregunta que les hacíamos, ¿qué relación existe entre la tasa de variación instantánea y la pendiente de la recta tangente a la curva? Entonces, la tasa de variación instantánea, ¿qué sería? Es el límite de esta tasa de variación media cuando el incremento de la variable tiende a 0. O también el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a 0. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. ¿Sí? Sí, pero Fíjense cómo se van relacionando los contenidos. Además, cuando simbolizamos de esta forma, esta sería M sub TG, sería la pendiente de la tangente. ¿Sí? La pendiente de la tangente, ¿qué es? Es el límite
de la pendiente de la secante cuando el X0, que lo habíamos visto anteriormente, y disculpen que voy cambiando, ¿sí? Acá. ¿O me pasé de Filmina? Me parece que sí. Esta no sé si se la puse recién. No, me lo pasé. No. Perdón, me había pasado en esto, me había quedado, estaba en lo mismo. Disculpen, retrocedo un cachito. ¿Qué sucede con las pendientes de las rectas secantes a medida que el incremento tiende a cero? Como visualmente por ahí tienen los mismos colores, por eso me pasé. Entonces, la pendiente entre los puntos x0, f de x0, x, f de x, es la pendiente de la recta secante, ¿no es cierto? Entonces, que está dada de esta manera. Entonces, la pendiente de la recta tangente es la limitante de las pendientes de las rectas secantes cuando el incremento de la variable tiende a cero. Eso fue lo que me faltó decir y disculpen porque me confundí con la diapositiva recién. ¿Está? Sí, pero, profesora, ¿no tendría ahí la función, digamos, no tendría otra función que sería la función de la recta tangente? La recta tangente es la que está representada con azul. ¿Sí? La recta secante es la que está con azul. La recta tangente es la que está con rojo. Está bien. ¿No sería, ¿no sería otra función ahí que estoy teniendo? Cuando ¿Cuál es la otra? Delta X... No, lo que nos estábamos preguntando acá es, a medida que el incremento, este segmento que está con azul, se hace cada vez más chiquito, ¿sí? Las rectas secantes, como posición limitante, digamos, obtenemos la recta tangente. Y también, ¿qué es lo que sucede? Que la pendiente de la recta tangente es la limitante de las pendientes de las rectas secantes. O sea, una recta que es secante se va convirtiendo en una recta que es tangente. Por lo tanto, la pendiente de esa recta secante se va convirtiendo en la pendiente de la recta tangente, siempre que el incremento de la variable tienda a cero. No, que acá estamos utilizando las rectas en realidad como herramientas para aproximar el comportamiento de la función en el punto. Partimos de una recta secante y llegamos a una tangente. No es que estamos trabajando con tres funciones distintas, es decir, no. la función cuya gráfica tenemos acá igual a f de x, más otra función lineal que está representada por una recta azul, más otra función lineal que está representada. Digamos, las rectas son como herramientas que utilizamos para ver el cambio que se produce en la función. Y al achicar en cambio la variable, porque delta x tiende a cero, o sea, tomamos límite, esa recta secante se va comportando, se aproxima a la tangente. Porque recién uno de los chicos preguntaba si no sería otra función la recta. No. Entonces, sí, está claro, está claro. Sí, sí, yo lo entendí. ¿Sí? Bien. ¿Sí? No es que estamos trabajando con tres funciones. Entonces, por eso decimos que la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Que es la limitante de las pendientes de las rectas secantes, ¿cómo lo podemos expresar? Como el límite, por ejemplo, señalo esta igualdad como el límite, para cuando x tiende a x0, ¿sí? ¿De quién? De f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Siempre en el numerador es el incremento de la función y en el denominador el incremento de la variable. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora sí, me faltó esto, perdón. Las pendientes de las rectas secantes tienden a la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Cuando el incremento de la variable tiende a cero. Ahora sí, me había pasado acá, ¿qué relación existe entre la tasa de variación instantánea y la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto?
que era casualmente lo que estaba mencionando Ángeles recién. La tasa de variación instantánea permite obtener la variación de una función en un punto, ¿sí?, dentro del intervalo x0 más delta x, cuando delta x tiende a 0. Entonces, si la tasa de variación instantánea es el límite, ¿sí?, del cociente delta y sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, ¿qué relación tiene esta tasa de variación instantánea con la pendiente de la recta tangente a la curva exactamente en ese punto? ¿Cómo son? ¿Iguales? Son iguales, exacto. ¿Sí? Son iguales. O sea que esto es importantísimo, ¿sí? Geométricamente, la tasa de variación instantánea se obtiene a partir de la pendiente de la recta tangente y mide el cambio instantáneo de la función en el punto x igual a x0. ¿Querías decir algo? Entonces, fíjense, acá tenemos varias igualdades que ya las vamos a ir escribiendo, ¿sí? Nuevamente, creo que las tengo acá, ¿sí? A continuación. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tasa de variación instantánea. ¿A qué es igual? Esto que estoy remarcando, ¿cómo lo leeríamos? Pendiente de la recta tangente. Perfecto, pendiente de la recta tangente, ¿qué es igual a qué? Al límite. Al límite de la pendiente de la recta secante cuando x se acerca a x0. Bien, ¿y qué es lo mismo que el límite de quién? ¿Qué es esto? Incremento de y sobre incremento de x. Incremento de la función sobre la variable, sobre incremento de la variable cuando delta x tiende a 0. Está bien, pero este cociente, si yo partí de una tasa de variación instantánea, este cociente, ¿cómo lo habíamos definido hace un rato? La tasa de Variación media. Exacto, es la tasa de variación media cuando el incremento de la variable tiende a 0. ¿Está? Sí, sí. Bien, entonces llegamos a nuestro objetivo, que ¿cuál era? La definición de derivada de una función en un punto. ¿Y qué les parece? ¿Qué será la derivada de la función en un punto? Ojo con esto, cuando decimos la definición tenemos que nombrar, no es todo este proceso que hicimos hasta ahora, partiendo de los incrementos absolutos, las tasas de variaciones media, instantáneas, sus relaciones con las pendientes de la recta secante, recta tangente y demás, sino que la definición, ¿qué nos dice? Sea f una función de variable real, y sea x igual a x sub 0 un punto de su dominio. La derivada de la función en ese punto, que se denota como f', ¿sí?, en x sub 0, ¿cómo se define? Se define como, o sea, nuevamente, la derivada primera, ¿sí?, o f' en x0, es igual a ¿quién? Al límite, podríamos decir, del cociente incremental o de la tasa de variación media cuando la variable tiende a 0, que es igual a ¿qué? Es igual al límite cuando la variable tiende a 0 de la función. Lo que está en el numerador, ¿cómo se lee? La función en el punto incrementado menos la función en el punto sobre el incremento de la variable. ¿Está entendido?
Sí, algunos libros en lugar de delta X le ponen H, creo. Sí, también. Le ponen, en lugar de decir X más delta X, ponen X más H. Sí. ¿Está claro? Sí, sí. Entonces, Sí. ¿qué nos representa? La derivada, la variación instantánea o el ritmo de cambio de la función en X igual a X0. Siempre que este límite exista. Porque si no, no podemos hablar de lo que, perdón, de la derivada de la función en el punto. O sea que entonces, la tasa de variación media, que es el incremento de la función sobre el incremento de la variable, tiende a la derivada de la función en el punto o tasa de variación instantánea, ¿sí? Cuando el incremento de la variable tiende a 0. ¿Está bien? Bueno, geométricamente, que expresa la derivada de una función en un punto. La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Es un error muy común decir que la derivada de una función en un punto es la recta tangente a la curva. No, no es la recta, es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Está bien? ¿Cómo nosotros tenemos que calcular? Después ustedes ya van a profundizar, digamos, en el día jueves para poder calcular la derivada de la función, ¿sí? Porque por definición, nosotros para poder calcular la derivada de la función en un punto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que calcular este límite, o sea, analíticamente, ¿sí? Primero, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular el cociente incremental o hacer el cociente entre el incremento de la función y el incremento de la variable y después tomar límite para cuando el incremento de la variable tiende a 0. Siempre que ese límite exista, vamos a poder hablar de la existencia de la derivada de la función. ¿Sí? Geométricamente, como lo dijimos recién, que es calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Pero la pregunta de ustedes puede ser, ¿siempre vamos a tener que calcular la derivada de la función, ¿sí? Aplicando la definición? No. En realidad lo que se usan son reglas de derivación. Eso es lo que ustedes van a ver en la clase del día jueves. ¿Está claro? Acá les voy a hacer un resumen en la próxima filmina. O sea, se me está acabando el agua, disculpen, pero es como que, bueno. Bueno, acá, por ejemplo, también es importante, antes de llegar a lo que queríamos, esta síntesis, que expresa, bueno, la derivada de una función en un punto, ¿sí? La pendiente de la recta tangente. Fíjense que lo que ustedes tienen acá, que es importante porque después, más adelante, hay una relación y se empiezan a conectar, ¿sí? Estas representaciones, tenemos la función y igual a f de x, ¿sí? Para no confundir, digamos. Cuando la variable x pasa, el valor de la variable independiente pasa de x0 a x0 más delta x, lo que está con color acá naranja es el incremento de la variable. ¿Está bien? El incremento de la función, ¿sí? Que se representa acá, que está representado con un corchete con verde, que es el delta i. O sea, tenemos el delta x y tenemos el delta i. Lo que habíamos mencionado en su comienzo, los incrementos absolutos de la función e incremento de la variable. ¿Sí? Después,
acá está representado con azul la recta tangente a la curva en el punto x0, f de x0. Esta es la recta tangente, ¿sí? La pendiente de esta recta tangente es la derivada de la función en ese punto. Y esto que está marcado, este segmento que está marcado con un color como un color bordó, ¿puede ser? Sí, con un color bordó. Sí, fíjense, este es el incremento de la recta tangente en este intervalo de análisis. Como les dice acá, se realiza la representación de la recta tangente a la curva para el punto x0, f de x0. Adicionalmente se representa el incremento absoluto para el intervalo x0, x0 más delta x, y el incremento en la recta tangente para el mismo intervalo considerado. Ustedes se van a dar cuenta, digamos, o vamos a llegar a un momento que es en la última unidad, ¿sí? Que casualmente va a haber una relación entre el incremento de la función y este incremento de la recta tangente. Pero es para que ya lo vayan conectando y teniendo en cuenta ahora. ¿Está claro? Bueno. Este esquema de relación de conceptos es muy importante, digamos, porque hace un resumen de todo lo que vimos hasta ahora. Primero empezamos a trabajar con las rectas secantes, que las rectas secantes tienden ¿a qué cosa? A la recta tangente cuando el incremento de la variable tiende a 0. Después, ¿qué dijimos? Las pendientes de las rectas secantes tienden ¿a qué? Vuelvo a hacer la pregunta. Las pendientes de las tienden a comportarse como ¿qué? Las pendientes de estas rectas tienden a comportarse como la pendiente de la recta tangente. Bien, a la pendiente de la recta tangente siempre tengamos en cuenta cuando el incremento de la variable tiende a 0. Después, la pendiente de la recta secante es igual a ¿qué cosa? ¿Sí? Que lo habíamos señalado como la pendiente de la recta secante es el cociente entre el incremento de la función y el incremento de la variable. ¿Está entendido? Sí. ¿Sí? Sí. Esto tiende ¿a qué cosa? La pendiente de la recta secante tiende ¿a qué? ¿Cómo lo señalábamos? A la pendiente de la recta tangente, ¿qué es en realidad? Sí, vamos para atrás. 0? ¿Cómo? Cuando el delta x tiende a 0. Cuando es la pendiente de la es recta tangente. el límite de esta expresión o de este cociente cuando el incremento de la variable tiende a 0. Y además, ¿qué es? La pendiente de la recta tangente es la definición. La función prima de x sub 0. Bien, en realidad se lee f' en x0 o derivada primera en x0. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Okay. Y además, ¿qué dijimos? Que la tasa de variación media, fíjense todas las igualdades, la tasa de variación media tiende ¿a quién? Tiende a la tasa de variación instantánea, que es igual ¿a quién? A la derivada de la función en x0. Son todas igualdades. O sea, hablar de pendiente de recta secante, hablar del cociente
entre la variación de la función, el incremento de la función y el incremento absoluto de la variable y hablar de tasa de variación media es lo mismo. Cuando tomamos límite para el incremento de la variable que tiende a 0, ¿cómo se comportan? Como la pendiente de la recta tangente, como la derivada de la función en el punto o como la tasa de variación instantánea. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora, si todo esto quedó claro, y espero que sí, les pregunto, ¿cuáles son los tipos de funciones en los que la recta tangente coincide con la recta secante en el intervalo x0 más delta x? Tendría que habérselo preguntado. Una función lineal. Bien, en la función lineal. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Seguimos un poquito. Entonces, tengamos en cuenta. La derivada que representa la tasa instantánea de cambio de la variable dependiente, otras de las formas en que uno lo puede encontrar, digamos, de la variable dependiente, cuando se opera un cambio infinitesimal en la variable independiente. ¿Qué quiere decir cuando se opera un cambio infinitesimal? Cuando tomamos límite, ¿sí? Para cuando el incremento de la variable tiende a 0. Esto es. Esto también ustedes lo tienen en el apunte. La notación, ¿sí? Decimos derivada de y con respecto a x. No es la derivada de y dividido la derivada de x. No, me está diciendo Lorena tampoco. No. La derivada de la función respecto de la variable x. Esta notación también se utiliza para representar la tasa instantánea de cambio de y con respecto a x. Ya ustedes van a ver, van a ampliar un poquito todo esto de las notaciones también el día jueves. ¿Sí? Esta notación, que es la derivada de la función respecto de la variable x, no hay que confundirla con esta notación que es cociente de incrementos. ¿Sí? Esto nos está representando, esto que está puesto acá, no lo puedo marcar en el... No sé por qué no me aparece. Esto que... No, ay. Lo puedo marcar en el mouse. Toma. Acá está. Era lo que decimos f', la derivada, bueno, f' era. Es esto. Es escribir f' de x, la derivada de la función con respecto a x. Esta notación, ¿sí? No hay que confundirla con el cociente de los incrementos absolutos. Esto nos representa la tasa instantánea de cambio o la tasa de variación instantánea y este cociente del incremento absoluto de la función sobre el incremento de la variable que nos representa la tasa de variación media o la tasa promedio de cambio. Hay distintas formas de mencionarlos, ¿sí? O encontrarlo de acuerdo a los autores de los libros. ¿Sí? Si este límite no existe, tampoco existirá la derivada. ¿Por qué? Porque es la definición de la derivada. Es el límite cuando la variable tiende a 0 al cociente incremental. Es la función. Comúnmente se dice la función en el punto incrementado menos la función en el punto sobre el incremento de la variable. ¿Está entendido? ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos a seguir, ¿sí? Con otro contenido que también tenemos que desarrollar, que es la relación que hay entre la derivabilidad y la continuidad de la función en un punto. El concepto de continuidad de función en un punto lo habían visto en la unidad 3, ¿se acuerdan? Entonces ahora nos preguntamos, si hablar de
que la función sea derivable en un punto es equivalente a decir que la función sea continua si la función derivable en el punto implica que la función sea continua en ese punto, o bien que si la función es continua implica que la función sea derivable. Acá Lorena me está haciendo con la cabeza que no es lo mismo. Bueno, hemos visto que hallar la derivada de cualquier función en cualquier punto de su dominio pasa por calcular el límite de un cociente incremental. ¿Se acuerdan? Recién lo dijimos. La derivada de la función f' en x0 es hallar ¿qué cosa? El límite de este cociente incremental. Entonces, ¿pero la derivada de una función en un punto siempre existe? O sea, ¿siempre va a existir el límite del cociente incremental? Porque si la derivada existe, entonces, ¿por qué este límite siempre tiene que existir? ¿Sí? Si el límite no existe, ¿qué pasa? Tampoco, obviamente, va a existir la derivada. Entonces, vamos a ir viendo, ¿sí?, algunas representaciones gráficas de funciones que son continuas, fíjense, y que no son derivables. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar con un ejemplo de una función continua que no es derivable en x igual a x sub 0. Casualmente el x sub 0 va a ser 0. ¿Sí? Hay dos casos, en realidad, que ustedes enseguida después los van a recordar, que son las funciones que presentan el punto cúspide, ¿sí?, que es como si fueran, fíjense, no sé, una alita, una palomita. Yo no sabía representar en la primaria mucho y lo representaba medio así cuando uno representa. No te rías. Bueno, la función f de x, por ejemplo, la función f de x igual a x a la 2/3, ¿sí? Esta se dice que la función presenta un punto cúspide en x igual a x sub 0, que en x sub 0 es 0. ¿Por qué decimos que la función presenta un punto cúspide, ¿sí?, en x igual a 0? Porque cuando nos acercamos a 0, tanto por la izquierda, fíjense, como por la derecha, las rectas tangentes tienden a ser una única recta. Fíjense, las rectas tangentes tienden a convertirse en esta recta tangente. Y entonces, la recta tangente, ¿qué posición tiene? La recta tangente es una recta que es vertical. Pero, ¿qué nos indica? O sea, ¿qué sabemos nosotros respecto de la derivada de la función en un punto? Que la derivada, ¿qué es? Geométricamente es la pendiente de la recta tangente. Y las rectas que son verticales, ¿cuáles? ¿Se puede calcular la pendiente? No. No. Exacto, como no se puede calcular la pendiente, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Podemos decir que va a existir la derivada de la función en x igual a 0? No. No existe. No. Exacto. O sea, nosotros siempre pudimos calcular, vuelvo a decir, siempre pudimos calcular la recta tangente en cualquier otro punto, pero no en 0. Entonces la función va a ser derivable en todo punto. Si pudimos calcular la recta tangente, porque pudimos calcular, vamos a poder encontrar la pendiente de la recta tangente. Pero casualmente en x igual a 0 no se puede. ¿Está bien? Bueno, acá en el párrafo, ¿qué nos dice? Dado que la pendiente de la recta tangente en un punto es la derivada de la función en el mismo, y en este caso la recta tangente es una recta vertical, la pendiente no existe en dicho punto. Se concluye entonces
que la derivada no existe en dicho punto, de allí que se afirma que la función no es derivable en x igual x0. ¿Cuándo se da esto? En el caso que la función presente un punto cúspide. ¿Está bien? Bueno, también tenemos otras situaciones de funciones que presentan un punto anguloso. Puede darse en cualquier punto. Bueno, acá también surge que lo estamos analizando en x igual a 0. Y es la representación de la función, ¿sí? F de x igual, este es el valor absoluto de x. Esta es la representación gráfica de la función f de x igual al valor absoluto de x. ¿Qué pasa? ¿Y por qué decimos que la función es una función continua y no es derivable en x igual a 0? Porque si nos acercamos a 0, por izquierda, la recta tangente coincide, ¿sí?, con la porción de la gráfica que desciende y la pendiente de esta recta es -1. ¿Está bien? O sea que nosotros pudimos calcular la pendiente de la recta tangente. Pero ¿qué pasa si nos acercamos a 0 por la derecha? La pendiente de la recta es 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros nos aproximamos, ¿sí?, a 0 por la izquierda y por la derecha, ¿va a existir el límite, ¿sí?, de este cociente incremental? O sea, podemos trazar una única recta, como acá dice, ¿sí?, una única recta tangente a ese punto. No podemos trazar una. En realidad, ¿cuántas tenemos representadas? Tenemos representadas 2 rectas tangentes. Eso nos estaría afirmando que la función no es derivable en este punto. ¿Sí? Sí, profe. O sea que como tenemos acá en el párrafo que nos dice, como la recta tangente no puede ser determinada unívocamente, la pendiente tampoco es única. Y dado que la pendiente de la recta tangente en dicho punto es la derivada de la función en dicho punto, se concluye que la derivada no es única en ese punto, por lo tanto no va a ser derivable en x igual a 0. También, por ejemplo, podemos tener una función que está definida por partes, ¿sí? Donde, fíjense, para los x menores o iguales que 4, cómo se comporta como la x cuadrado, y para los x mayores que 4, como la función lineal menos 2x más 24. Entonces, si nosotros queremos analizar si la función es continua, pero ¿qué pasa si la función es derivable en x igual a 4? Fíjense, cuando nos aproximamos a 4, ¿sí?, por valores, por la derecha, su recta tangente, y cuando nos aproximamos a 4 por la izquierda, la recta tangente, ¿qué posición tiene? ¿La podemos trazar? Podemos encontrar efectivamente la recta, podemos trazar una única recta tangente que pase por x igual a 4. No. No. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿La función va a ser derivable en x igual a 4 o no? No. No, no es derivable. ¿Qué podemos estar diciendo de todo esto? ¿Quién implica a quién? Bueno, vamos a ir, le paso acá y después vuelvo. Todas las funciones continuas son rivales. Vuelvo. Porque el objetivo nuestro, ¿cuál era? ¿Siempre una función que sea continua va a ser derivable? No. No, Esta función es una función continua.
¿Es una función derivable? No. En x0 no es derivable. Estamos hablando de la derivabilidad en un punto y de la continuidad en un punto. ¿Está claro? Sí. Acá también vimos ejemplos de funciones que eran continuas y sin embargo son derivables. Y sin embargo no son derivables. ¿Está bien? Entonces, siempre que la función sea continua, ¿va a ser una función que sea derivable? No, no siempre. No siempre. Exacto. Eso no podemos asegurarlo. ¿No es cierto? Bueno, les decía, vamos a analizar un poquito más y después llegamos a esa famosa implicación, ¿sí? Que la vuelta hay que tener mucho cuidado. Las siguientes gráficas representan funciones que no son continuas y no son derivables. ¿Sí? Fíjense. ¿Y a qué se debe que las funciones no sean continuas y no son derivables? Cuando hablamos de que la función no es derivable, lo mismo es, también hay autores que lo mencionan como no diferenciable o no derivable en un punto. Entonces, fíjense, esta función, la función f de x igual a 1 sobre x, no es continua ¿dónde? En x igual a 0. ¿Sí? Si la función no es continua en x igual a 0, porque la función no está definida en ese punto, tampoco será posible trazar una recta tangente, ¿sí? Y por ello tampoco la función va a ser derivable en ese punto. Entonces, no es continua, tampoco es derivable en ese punto. Fíjense, este otro caso, la función f de x igual a 1, que también esta está definida por secciones o por segmentos. Para los x mayores que 0, su imagen, ¿cuánto es? 1. Para los x menores o iguales que 0, ¿cuánto nos da? Menos 1. ¿Es derivable en x igual a 0? Bueno, yo ya les voy poniendo la respuesta. No llegamos, sino. La función no es continua, luego no es derivable. ¿Sí? Porque no podemos trazar la recta tangente. ¿Sí? Entonces era lo que les decía acá. ¿Quién nos asegura a quién? Si f es derivable, entonces, ¿qué podemos decir? Que es ¿Será continua. una función continua o no? Sí. Sí. Si f es derivable, entonces continua. La recíproca no es cierta. Si no es continua, entonces la función no es derivable. Acá está tachada, ¿sí? La recíproca. ¿Por qué? Porque recién los primeros ejemplos que vimos de que la función era continua, mejor dicho, no ejemplos, sino contraejemplos, de que si la función es continua, entonces es derivable, se presenta exactamente, y ustedes tienen que tener en cuenta esos contraejemplos en funciones que tienen, ¿qué cosas? ¿Puntos? No derivable. Pero puntos como, que yo les decía, estos, Cúspide. bien, punto Angulosos. cúspide o Anguloso. anguloso. Esos son los ejemplos típicos de que la función es continua y sin embargo no es derivable en ese punto. Obviamente lo que se cumple es el contraejemplo. ¿El contraejemplo qué es? Es decir, que no es continuo, el contraejemplo, perdón. No me sale la palabra. No, la recíproca no es válida. El contrarrecíproco, ¿sí? Es decir, no es continua, entonces no es derivable. No me salía la palabra, perdón. ¿Sí? Que fueron los últimos ejemplos, los últimos ejemplitos que mencionamos recién.
la definición de derivabilidad en un intervalo abierto. Si una función f de x es derivable en el intervalo abierto, ¿cuándo va a ser derivable en el abierto? Si es derivable en todo número, sí, que pertenezca a ese intervalo. Por lo tanto, esta conclusión es importante. Si una función es derivable en un abierto, entonces continúa, ¿sí?, en el intervalo abierto AB. ¿Se va entendiendo, chicos? Y disculpen que, bueno, por ahí uno quiere ir mencionando todo lo que más o menos teníamos organizado para la clase, pero bueno, era llegar al concepto de derivabilidad, de que una función sea derivable en un punto, y también la relación que hay entre la derivabilidad y la continuidad, ¿sí? Si ustedes me dan un ratito más de tiempo, podemos ir resolviendo la primera actividad. ¿Se pueden quedar un rato? Sí, profe. Yo sí. ¿Sí? Bien. La primera actividad le dice, con los datos de la siguiente gráfica, organicé para dar dos actividades, la 1 y la actividad 3, ¿sí? Como para que se entienda, ¿sí?, lo que hemos trabajado, el concepto de tasa de variación media, tasa de variación instantánea, la pendiente de la recta secante, la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Entonces dice, con los datos, y después la actividad 3 que relaciona la derivabilidad con la continuidad de la función. Con los datos de la siguiente gráfica se te solicita que calcules la tasa de variación media en el intervalo 2 cuartos e interpreta su resultado. ¿Cómo tendríamos que resolver el inciso A? Usando la fórmula de tasa de variación media. Bien, ¿y qué nos dice? ¿Qué necesitamos? X2 y X1 y Y2 y 1. Bien, ¿y quién sería para en calcular este la caso, pendiente? Ivo, quién sería el X2, el X1 para vos? ¿Cuáles serían los puntos acá? 2 menos 4. El I1... Perdón, sí. Bueno. El I2 sería 13, el I1 sería 4, y el X2 sería 4, y el X1 sería 2. Y bueno, y hay que usar la fórmula para calcularla. Claro, o sea que tendríamos que reconocer los puntos 2, 4, ¿sí? O sea, al calcular la tasa de variación media en el intervalo 2, 4, tenemos que emplear la fórmula, como bien dijeron ustedes, ¿sí?, haciendo el cociente entre el incremento de la función y el incremento de la variable. Y ahí considerando los puntos, acá tenemos ya representados, ¿sí?, por lo que nos dice el gráfico, el incremento de la función, ¿sí?, y el incremento de la variable. Fíjense acá con el segmento que está representado con verde, el incremento de la función, ¿qué sería? 13 menos 4, que nos da ¿cuánto? 9. Y el incremento de la variable, 4 menos 2, que nos da 2. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto nos queda esto? 4,5. Y nos dice que además de calcular la tasa de variación media en el intervalo 2, 4, tenemos que interpretar el resultado. ¿Cuál sería la interpretación? Que la tasa de variación media en el intervalo 2, 4 nos informa que en promedio la función varía 4,5 unidades por cada unidad que se incrementa la variable independiente. ¿Está entendido? Sí. Bien. En el inciso B, fíjense, dice, hay que trazar
la recta secante en el intervalo 2, 4 y hallar la ecuación de dicha recta. Entonces sería, acá tenemos la recta tangente, la que está con azul. La recta secante, ¿cuál sería? A ver. Hay que unir los puntos 4, 13 y 2, 4. Bueno, supónganse que esa fuese lineal, ya la vamos a representar bien, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para hallar la ecuación de dicha recta? Y ya tendemos la pendiente, nos estaría faltando la base. ¿La base? Ah, perdón, me equivoqué, no me acuerdo cómo se llamaba. Déjenme regular un rato, pero sé lo que quiero decir. Bueno, está bien, ¿no? Estaría faltando la, está bien. La, a ver si alguien ayuda. La ordenada del origen, ¿sí? Trazamos la recta secante. Acá tenemos representada con azul, ¿sí? Entonces ya en el inciso A, bien, habíamos calculado la pendiente de la recta secante. ¿Y qué información entonces, cuando nosotros teníamos que encontrar la ecuación de una recta, ¿se acuerdan? Que podíamos encontrar la ecuación de una recta de acuerdo a dos formas, digamos, podríamos estar utilizando dos expresiones, o era punto pendiente o pendiente intersección. Acá, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué calculamos en el inciso A? La pendiente tenemos. La pendiente. Entonces, ¿qué nos faltaría para poder encontrar la expresión de la función? ¿La tangente? El valor B. No, o sea, cuando decimos la pendiente, ¿por qué la tangente? A ver, me perdí en algo. Fíjate que lo que acá nos dice que tenemos que hallar la ecuación de una recta. Ecuación de una recta, la ecuación de dicha recta. No importa si esta recta es secante o no. Es la ecuación de una recta. ¿Sí? Hay que calcular B, básicamente. Claro, tenemos que calcular B. ¿Sí? Entonces, tenemos la pendiente, ¿sí? Que dijimos que la pendiente es 4,5, ¿sí? Pues vamos a utilizar la fórmula que es pendiente intersección. O sea, la expresión de la forma f de x igual a m por x más b. La tasa de variación media, ¿qué nos dio? La pendiente de la recta secante, que es 4,5. ¿Qué podemos, si nos dice intersección, qué tengo que tener en cuenta ahora? Otro punto, ¿sí? Por el cual pase la recta secante, o bien otro punto, ¿sí? Que pertenezca a esa recta secante. Podemos considerar el punto de coordenadas 4, 13, o si no, ¿cuál es el otro punto? 2, 4. 2, 4. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la ecuación de la recta? Y ahí reemplazamos función de x, que va a ser igual a 4, y x, que va a ser igual a 2. Claro, pero si yo, por ejemplo, quisiera utilizar este punto, porque ya lo tenía acá escrito, sería por... Está bien, pero es lo mismo. Está bien. Sí, tendría que escribir qué cosa. Que f de 4 es 13, como lo dice acá. ¿Sí? F de 4 es 13, igual a ¿quién? A 4,5, que es la pendiente, por x, ¿sí? Que es 4, y encontrar el valor de b. Cuando en la ecuación encontramos el valor de b, que nos da que b es igual a ¿cuánto? A menos 5. Entonces, la ecuación de la recta secante en el intervalo 2, 4, ¿quién es? 4,5 por x menos 5. ¿Está bien? Sí.
Bueno, después en el inciso C nos piden que calculemos la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Trazo, ya lo tenían en el dibujo, ¿sí? Ya les daban la información en la actividad, la recta tangente. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la pendiente de la recta tangente? Otra vez, la pendiente de una recta. ¿Se dan cuenta? Sí, hacemos lo mismo que recién, ¿o no? Claro, y hacemos lo mismo que antes. Consideramos dos puntos que pertenezcan a esa recta. El punto de coordenadas 2, 4 y el punto de coordenadas 4, 6. Calculamos la pendiente y ¿cuánto nos da la pendiente? ¿Cuánto nos da M? Nos da 1, haciendo ¿quién? El incremento de la función sobre el incremento de la variable. ¿Está bien? Acá nos decía que calculemos la pendiente de la recta tangente e interpretemos su resultado. ¿Cuál sería la interpretación del resultado? Lo que hemos puesto acá. Que la pendiente de la recta tangente es positiva. En este caso nos da 1. O sea, que mide el cambio instantáneo de la función en un punto. ¿En qué punto? En x igual a 2. ¿Está bien? Y si tenemos que encontrar después en el inciso D, le dice hallar la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? La ecuación de la recta tangente, otra vez, tengo que encontrar la ecuación de una recta. ¿Sí? ¿Qué conocemos de esta recta? Que la pendiente, o sea, el valor de m, ¿a qué es igual? El valor de m es 1, que ya lo encontré en la actividad, en el inciso C. ¿Sí? Y después un punto por donde pase. Por ejemplo, el punto de coordenadas 2, 4. Recién habíamos utilizado otro. Ahora podemos utilizar el 2, 4. ¿Está bien? Podría también utilizar ¿cuál? El 4, 6. ¿Está claro? Entonces, ¿qué reemplazamos? Que para 4, ¿sí? M vale 1, X es 2, que es el valor de abscisa, más B. De acá despejamos y nos queda que B es igual a 2. Entonces, la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Es RT de X, ¿sí? Igual a X más 2. ¿Está entendido? Sí, profe. Yo no entiendo una cosa. Sí. ¿Cómo hacemos para saber que tenemos que usar el 4, 6 a la hora de sacar la pendiente de la tangente? La pendiente de la... ¿Acá? ¿Acá? ¿Ivo? Se me trabó. Sí, ahí. ¿Y cómo hacemos para calcular? Saber? Perdón. Ah, sí, sí. No, ¿Cómo pues, hacemos? Estamos los dos. Hablamos ahora. No, esa es mi duda, porque no sé de dónde salió el 4-6. O sea, sé que está graficado acá, pero se podría... Yo creí que había que calcularlo, no me guié por el gráfico cuando lo hice. No lo podés calcular porque no tenemos la expresión de la función. Tenemos solamente que la representación gráfica, que es la tangente, pasa, esta recta tangente pasa por los puntos de coordenadas 2, 4 y el punto 4, 6. Otra información no te dan. Ah, listo. Perfecto. ¿Te das cuenta? Ah, entonces ya está. Viene dado el dato. Sí. Claro. No, sí, yo me lo rebusqué de otra forma porque no había mirado bien el gráfico. Claro, es como que el dato viene dado, no es que vos tengas que darte cuenta. O sea, en este ejercicio en particular ya está la información puesta.
No, fue error mío de colgado nomás. Está bien. Bueno, y para terminar, digamos, con la actividad 3, que decía, grafica las siguientes funciones y analiza si son derivables en el punto donde cambie el comportamiento de la función y justifica tu respuesta. En el primer inciso tienen la función f de x igual a x si x es mayor que 0, ¿sí? Que sería como si fuese, digamos, en realidad es como la función valor absoluto de x, ¿no? Y para los x menores o iguales que 0, ¿sí? Es menos x. Entonces, ¿qué pasa acá justamente donde cambia el comportamiento de la función que sería en 0? ¿Qué presenta la función acá en 0? Un punto anguloso. Exacto, representa un punto anguloso. ¿Y eso qué nos está diciendo? Si representa un punto anguloso, ¿la función será derivable en x igual a 0? No. No. ¿Podremos trazar unívocamente la recta tangente, una recta tangente que pase por x igual a 0? No, no se puede. No, quedan representadas 2. ¿Está bien? Sí. Y después, en el otro inciso, ¿qué pasa acá con esta función que está definida por secciones también? Si x es menor que 1, la representación gráfica es la x cuadrado, y si x es mayor que 1, viene representado por la expresión menos 2x más 3. Tenemos que analizar dónde cambia el comportamiento. ¿Dónde cambia? En 1. En x igual a 1. ¿Y qué pasa en x igual a 1? No está definida. Ajá, no está definida. ¿Y esto qué nos está diciendo? No está continuo. Que no es Que no es derivable. continuo. ¿No es? continuo. Perfecto, la función no es continua. ¿Y si la función no es continua, será derivable? No. No. No, perfecto. No es derivable porque f de x no es continuo y si verificamos analíticamente las condiciones de continuidad no se cumple la primera condición que era cuando f de 1 o la función en el punto no está definida. Bueno, chicos, disculpen entonces que fui un poco rápido, pero... uy, ¿me fui de la reunión? Acá estamos. Acá estamos. Si hay alguna otra pregunta...